para quien no me conoce, yo soy el profe Talamantes, y para quien ya lo haga, hola de nuevo. Yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. Y bueno, es por eso que me vine aquí al mundo del internet para compartirles un poco de lo que he aprendido a lo largo de mi vida laboral y académica, para que pues bueno, ustedes psicólogos, estudiantes de psicología o gente interesada en la psicología pueda aprender un poquito más de una forma más digerible todos estos conceptos que manejamos dentro de nuestra carrera. Recordarles que esta es una sección de video reacción a ciertas celebridades o a ciertas situaciones que están pasando allá afuera en nuestra realidad, para poder hacer un breve análisis del impacto que tiene dentro de nuestra sociedad. Todo esto es a nivel social. Esto lo quiero recalcar porque no estamos haciendo un diagnóstico, no estamos haciendo una evaluación de la personalidad. En sí no estamos hablando tal cual de la persona, sino de los peligros que mantienen sus discursos, y con esto pues bueno, psicoeducar a la gente. Y en esta ocasión, debido a una situación que se dio y que no me agradó tanto, que es el hecho de que hago estos videos y se la pasan ustedes tratando de diagnosticar o incluso ya de aseverar que las personas que estamos analizando tienen ciertos padecimientos, que está loca, que a lo mejor tiene esquizofrenia, que no está bien, o sea, un montón de cosas que ustedes están poniendo. Y el problema aquí es que hay mucha gente que no ve el video y se va directo a los comentarios y hacen pensar que yo estoy diciendo este tipo de cosas. Yo solo les hablo de cuáles son los peligros del discurso. Vamos a aclarar esta parte. Y por lo mismo, en esta ocasión no vamos a mostrar una imagen de las personas, para centrarnos más en lo que están diciendo y no en cómo se ven, cómo lucen, qué es lo que hacen. No vamos a criticar en ese sentido. Nosotros hacemos un análisis. Hay que diferenciar bien. Y también decirles que insultar a la persona no resuelve el problema. Entonces evitemos ese tipo de comentarios. Realmente no es lo que busco, no es lo que pretendo hacer con este video de incitar al odio. Jamás. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar de unos hermanos que hace días estuvieron en tendencia en Twitter por una serie de videos en TikTok que, pues bueno, tenían un discurso bastante interesante y una perspectiva sobre la vida que está cool para poder analizar. Ellos se describen como el único dúo speaker que hay y que son autores de un bestseller e influencers. Son los hermanos Pancardo. Creo que muchos de nosotros ya los hemos visto en las redes por todo este tipo de acciones que han estado mencionando. Vamos a ver unos 2 o 3 videos. Este se llama "Si te gusta hablar con sarcasmo, significa..." Si te gusta mucho hablar con sarcasmos, ¿significa qué? Significa que estás incrementando tu capacidad de aprendizaje, creatividad y de resolución de problemas. Es bueno. Ok. A ver, vamos a buscar otro. Ok, vamos a ver este que dice: "Si sueñas que regreses con tu ex, significa..." Si sueñas que regresas con tu ex, ¿significa qué? Significa que tu subconsciente lo está trayendo a ti. Acuérdate que el subconsciente le gusta lo que ya conoce, y tu subconsciente ya conoce a tu ex. Para tu subconsciente, tu ex es tu pareja. Tu subconsciente no entiende que ya terminaron, por eso lo trae a tus sueños. Lo que tienes que hacer es que en el subconsciente, tienes que convencer a tu subconsciente de que tu ex ya no es tu pareja. Wow. Ok, si un hombre te dice "pórtate bien", Si un hombre te dice "te portas bien", ¿significa qué? Significa que no confía ni madres en ti y que cree que te vas a ir por ahí de zorra o de algo, así que tienes que darle más confianza a este hombre. oh, eso está muy fuerte. Y no necesariamente debe de significar eso. Si te deja de contestar los mensajes, significa... Si te deja de contestar los mensajes, significa que o está muy enojado o enojada contigo, o simplemente ya le vales madres, ya resígnate. O está muy ocupada, o le pasó algo en su vida, o
No sé, hay muchísimas explicaciones. Pues bueno, entiendo perfectamente el por qué a la gente le gustan estos videos o por qué la gente llega a seguirlos. Realmente dice cosas que al parecer suenan lógicas y que pues partirían del sentido común. Y quiero como puntualizar este aspecto. El sentido común no son más que creencias o proposiciones alimentadas por la sociedad y muchas veces no se llevan a un previo análisis, simplemente es algo cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos aprendiendo de qué manera comportarnos, de qué manera actuar, de qué manera pensar, hasta llevarlo al punto de la normalización. Cuando esto ya se normaliza, entramos en un efecto que en psicología social se llama conformidad, no conformismo, son cosas muy distintas. La conformidad es el cambio de creencias para estar de acuerdo con la mayoría. Y muchas veces estos cambios de creencias ni siquiera nos damos cuenta en qué momento lo estamos haciendo, simplemente es para acoplarnos a una realidad. Si todo mundo hace esto, quiere decir que esto es lo correcto y esto es lo que tengo que hacer. Ya ni siquiera me planteo esta parte. Y aquí es donde cobra sentido el sentido común, en cuestión de que llega a verse como una realidad dada e innegable y hasta cierto punto es incuestionable. Volvemos a lo mismo, la gente ya ni siquiera se pregunta o cuestiona lo que está haciendo, simplemente lo replica, lo replica y lo replica. Esto relacionado a lo que están diciendo este tipo de personas, estos speakers, estos motivadores, pues bueno, parten de este sentido común. A muchos de nosotros nos enseñan desde pequeños cómo es que debemos de responder ante ciertas situaciones. Nos enseñan cómo deben de ser las relaciones humanas. En este punto, pues si me están diciendo algo que mis papás me comentaron y luego lo veo por dos personas que son influencers y me lo están repitiendo, ¿qué quiere decir? Pues que ellos tienen razón, porque están repitiendo algo que a mí ya me dijeron, y si ellos aparentemente les está yendo bien, pues quiere decir que les está funcionando. Pero vamos, este problema del sentido común, que es a la vez útil y a la vez no, nosotros como psicólogos no podemos basarnos en para poder aseverar o para dar una respuesta a alguna pregunta social o a algo que esté pasando. ¿Qué significa todo esto? Que bueno, con lo del sentido común hay una probabilidad de que pueda llegar a pasar o de que no. Es como pues los horóscopos, ¿no? De que puede o no que te identifiques con lo que escriben. Y allá afuera habrá un montón de personas que pues les va a ocurrir eso. Y con el sentido común lo que tú digas, basado en estos preceptos culturales, en esta cuestión de la normalidad, que hay que entender una cosa, la normalidad tiene dos componentes, temporal y social. Quiere decir que en cada cultura las cosas pueden cambiar. Lo que para nosotros como mexicanos es normal, no lo puede ser posiblemente para un alemán, para un francés, para un estadounidense, e inclusive lo que hoy en día aquí en México es normal, hace 40 años, hace 60 años, hace 1000 años no lo era. Entonces estos conceptos van cambiando y por eso el sentido común es un tanto peligroso, porque es irregular, no es el mismo para todos y no es el mismo siempre. Estas personas te pueden dar estos consejos que a lo mejor en su época eran útiles, o para los de su generación pueden funcionar. Pero ¿qué pasa si adolescentes o adultos jóvenes ven esto? Pues bueno, hay algunos videos que ellos señalan de cómo conquistar chicas, que son cuestiones que pueden ser tipificadas incluso por acoso. Recuerden, todas las estrategias de intervención o las estrategias para el bienestar de la persona tienen que estar basadas en el sujeto con el que estamos trabajando. Y vamos, me pueden decir, ay, Talamantes, ay, profe, ¿cómo va a decir que el sentido común es peligroso y no al mismo tiempo? Vamos a ponerlo en un ejemplo claro. Si hablamos de cuestiones de la naturaleza, por ejemplo, utilizar el sentido común para ver que está nublado y sacar un paraguas, pues bueno, hemos aprendido que si está nublado hay probabilidades, hay altas probabilidades de que llueva. Entonces estás previniendo esta situación y no sucede nada si llevas un paraguas. A lo mucho
pues no llueve y vas a estar cargándolo. Sin embargo, cuando hablamos de personas, aquí ya entra un grado de dificultad mayor. ¿Por qué? Porque esta situación de los seres humanos es bastante dinámica. No todos son iguales, como lo he repetido en todo este video. Y cada uno de nosotros pues nos comportamos y pensamos de una manera en específico. Y para poder entenderlo, pues bueno, se necesita de un análisis muchísimo mayor. Por ejemplo, el hecho de que un hombre sea sensible no necesariamente quiere decir que es porque sea homosexual, simplemente es sensible y ya. Él tendrá sus razones y para poder descubrir el por qué es así, pues bueno, tendríamos que hacer todo un análisis que abarque los diferentes contextos en el que él se desarrolla, no solamente decir, es sensible, es homosexual. Muchas veces pensamos eso porque nuestra cultura, al menos aquí en México, nos ha enseñado que los hombres no tienen que tener cualidades femeninas, entonces atribuimos ciertas cuestiones en relación a la orientación sexual y muchas veces se utiliza como algo peyorativo que no debería ser, y simplemente no tendría un sentido hacer un análisis basado en que un hombre es sensible. Ahora, otro ejemplo, el hecho de que una mujer le guste enseñar su cuerpo en redes sociales, ya sea en bikini, ya sea en desnudos, ya sea como ella quiere, no necesariamente quiere decir que lo haga para provocar a otros hombres o a otras mujeres. Hay que entender eso, porque esto es lo que nos diría el sentido común. Hay que sacarnos esta idea de que nosotros, al menos nosotros como psicólogos, tenemos que basarnos en el sentido común. No, nosotros somos científicos del comportamiento humano y por ende tenemos que llevarlo a un análisis todo lo que estamos haciendo. Eso es lo importante de entender por qué nosotros no nos basamos en eso y los peligros de que este tipo de personas utilicen este discurso y den estos consejos. De hecho, nadie está capacitado para dar consejos, al menos cuando se habla de seres humanos. Y sí, entiendo que muchos de nosotros estamos sometidos a una repetición constante de actividades que nos hace cristalizar ciertos conocimientos y que cuando vemos a las personas, al menos los psicólogos clínicos, de repente ya agarran la onda de que esta persona va por aquí. Sin embargo, hay que entender que por cuestiones éticas, sí estoy hablando de ética porque sí he leído el código ético y sí estoy consciente de todo lo que ustedes han estado diciendo, pero les decía, en este caso, los psicólogos clínicos, educativos o quien sea que esté haciendo un análisis y que ya tenga esta vista de halcón, este ojo clínico para poder detectar, tienen que tener un respaldo. Entonces aplican test psicométricos, proyectivos, que no todos tienen que ver con el psicoanálisis, aplican entrevistas y demás pruebas para poder avalar lo que van a decir. No pueden simplemente decirlo al ahí se va. Puede que la idea que ellos tengan del diagnóstico que va a tener acierte, sin embargo, pues siempre es importante la evaluación previa. Eso nos diferencia a nosotros de los coaches o de los speakers o de estas ondas motivacionales que están allá afuera arruinando el nombre de la psicología, porque yo sé que no son psicólogos. Nosotros sabemos que no son psicólogos, pero allá la gente que no sabe de psicología cree que ellos son psicólogos o que parten de la psicología. Pues bueno, esto es lo que quería tocar el día de hoy. De hecho, quería tocarlo desde el punto de vista de Foucault, porque Foucault hablaba de la normalidad y de cómo las masas son las que se encargan de tipificar qué es normal y qué no, también basados en una cuestión de una dicotomía, ¿no? Marca un concepto y a partir de su antónimo, pues bueno, vamos regulando, es decir, decimos qué es bonito a partir de lo que es feo y viceversa. Entonces marcamos una línea de normalidad y lo que sale de ahí son estas minorías que muchas veces se ven afectadas por estos prejuicios, por estos esquemas que vamos formando de lo que es normal y lo que no. Los psicólogos lo hacen, los médicos lo hacen, los sociólogos lo hacen y así cada uno de nosotros como profesionales vamos marcando cuál es el ideal. Sin embargo, nosotros como psicólogos tenemos el objeto de estudio más complicado de todas las profesiones porque es algo bastante dinámico y para nada estático. Siempre está cambiando generación tras generación, familia tras familia, cultura tras cultura. Entonces nuestro trabajo es analizar, evaluar, llevar el método científico para poder dar una respuesta a la realidad. Pues nada, yo los dejo continuar con su existencia. Bye.